Bendiciones, amados hermanos de Iglesia de Cristo Betel. Nuevamente su pastor Sergio Noriega. Nos sentimos muy gozosos de estar nuevamente en comunión con ustedes después de tener la oportunidad de no solamente tener un precioso tiempo de alabanza y adoración, sino que también haber participado de la Cena del Señor. Es un privilegio hermoso que creo que solamente a nivel de Espíritu Santo que mora dentro de nosotros podemos nosotros discernir y podemos entender que definitivamente el Señor a través de su sacrificio en la cruz del Calvario nos ha dado tantas cosas, tantos privilegios, tantas bendiciones, y una de ellas muy importante es celebrar la Cena del Señor como lo acabamos de hacer. Sabemos que ella siempre nos invita por medio del Espíritu Santo, ya que es el tribunal del Espíritu Santo, nos invita a examinarnos, nos invita a pedir perdón y a perdonar. Y yo creo que eso es algo maravilloso, que solo puede ser realidad en función de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si a usted le cuesta perdonar, especialmente a los suyos, a los cercanos, porque a veces el perdón se tiene que hacer a veces a diario, recuerde que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, antes de morir, perdonó y dijo al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que si el Señor antes de morir perdonó y nos invita a perdonar para ser perdonados, vuelvo a repetir y ojalá que se quede en su corazón, que sin perdón no existe cristianismo. No hay relación con Dios si nosotros no perdonamos. Acuérdese, el perdón siempre es una decisión y liberta el alma de aquel que quizá hasta por años ha retenido el perdón a un familiar, ha retenido el perdón a un amigo o ha retenido el perdón a cualquier persona. Libera tu corazón y recuerda que cuando estemos siempre delante del tribunal del Espíritu Santo, Él siempre nos va a invitar a pedir perdón cuando nosotros hemos pecado, cuando nosotros hemos ofendido a Dios, pero también a perdonar cuando otros nos piden perdón. Esta mañana de domingo vamos a continuar en nuestro diagnóstico de la iglesia del tiempo de hoy, el diagnóstico de la iglesia de hoy. Y como he dicho en casi cada uno de estos temas, cuando diagnosticamos a la iglesia de hoy, nosotros tenemos que diagnosticarnos a nosotros mismos. Sé que todavía faltan varios hermanos que puedan conectarse. Teníamos conectados casi 100 en la Santa Cena. Esperamos que no tengan ningún problema técnico para poderse conectar y así escuchar la bendita palabra del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor que Él nos guíe una vez más en esta mañana, hable a nuestros corazones y estemos nosotros preparados, dispuestos, que no haya estorbos para poder recibir la palabra de bendición. Padre, una vez más, yo a ti te alabo y te doy gracias, porque nos has bendecido desde que amaneció, nos has permitido buscar tu rostro desde temprano. También nos has permitido orar, Señor, en el tiempo de oración, que ha estado programado desde las 9 de la mañana. Recibir una escuela dominical, Señor, tener un tiempo de alabanza y adoración, experimentar y disfrutar y gozarnos en medio de la cena del Señor, que produce 3 cosas si lo hacemos bien: salud, fortaleza y nos da vida y nos permite permanecer en ti. Ahora envíanos tu bendita palabra, Señor, que no haya estorbos, ni técnicos ni espirituales. Ayúdanos con nuestra garganta, Señor, a fluir con libertad, en el nombre de Jesús. Amén y
Amén. Dentro de ese diagnóstico de la iglesia de hoy, ¿se acuerda que estuvimos viendo acerca de lo que Jesús habló acerca de tener oídos? Antes ya habíamos visto otras cosas, pero hemos estado viendo, al cerrar esta serie, todavía nos falta un domingo más, sobre el que tenga oídos espirituales para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos venido haciendo una comparación en cuanto a cada una de las iglesias, lo que algunos estudiosos, y que es muy interesante, ubican dentro de la historia de la iglesia, donde este mensaje pudo haber ido directo y se pudo haber hecho realidad como una especie de profecía. Por eso la iglesia de Tiatira, que es la que nos toca hoy, en el capítulo número 2 y verso número 18, estos estudiosos la ubican entre el 538, es decir, el siglo VI de nuestra era, hasta 1517, inicios del siglo XVI. Eso establece cerca de 1000 años, donde usted y yo vamos a poder identificar en esta mañana, dentro del mensaje que Jesucristo le da a la iglesia de Tiatira, lo que realmente pudo haber sucedido en esos años, que yo creo que sí tiene cierto nivel de verdad, encaja, pero también hemos dicho que los 7 mensajes están vigentes en este siglo XX, o XXI mejor dicho, en el año 2020, época del COVID-19, donde todavía en Guatemala no hemos logrado salir, y clamamos por supuesto al Señor que Él tenga misericordia y que nos permita salir de esta pandemia, que Él se glorifique. Pero dentro de una iglesia local como la nuestra, hemos dicho también, por si usted es la primera vez que se acerca a este mensaje, vale la pena estos minutos de introducción, que dentro de una iglesia local como Betel, hay efesianos con problemas en su primer amor. Les ha fallado el amor, les ha bajado el amor en relación a Cristo. También hermanos que están enfrentando demasiado temor como los de Esmirna por las situaciones que acontecen en estos días. O aquellos que se han contaminado con otro tipo de doctrinas, a veces coqueteando, conociendo, leyendo otro tipo de doctrinas, permitiendo que su campo sea sembrado con diferentes semillas, ahí de Pérgamo, también dentro de la iglesia, dentro de cualquier iglesia local. Pero hoy vamos a hablar de los tiatirenses y vamos a tratar de diagnosticar si algo de lo que le pasaba a la iglesia de Tiatira, y que históricamente creo que marcó la corrupción más grande en todos los ámbitos de lo que en ese tiempo se llamaba iglesia. Aunque por supuesto sabemos, por la misma historia de la iglesia, que hubo remanentes. Y siempre habrán remanentes. Siempre habrán personas comprometidas de tal forma con Dios que estaremos dispuestos aún, si es necesario, a dar la vida por nuestra fidelidad al Señor. El verso 18 del capítulo 2 de Apocalipsis nos ubica a nosotros una vez más en la presentación que el Cristo resucitado, que camina en medio de los candeleros, que son esas 7 iglesias, con las 7 estrellas en su mano, que son los ángeles o ministros de esas 7 iglesias, porque el mensaje hemos dicho que va primero para el ministro. Note usted que dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Y note cómo se presenta. Ahora Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios, como el Verbo. Pero las características siempre se van a relacionar con la clase de mensaje, con la clase de problemática que ha tenido la iglesia o está teniendo la iglesia. Y es que si tú estás
te ubicas como de Tiatira, si el Espíritu Santo te da ese testimonio, el Señor va a presentarse delante de ti con ojos, dice, el que tiene ojos como llama de fuego. En el Apocalipsis a veces el lenguaje puede ser bastante enfático y trata de trasladar ciertas imágenes, pero obviamente los ojos de fuego del Cristo resucitado nos hablan que está listo para escrutar, para examinar, para juzgar, para meterse en medio de cada uno de nosotros, y como sabemos que Él es Dios, Él nos conoce. Como ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pero también se le presenta a Tiatira como el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. En el Antiguo Testamento el bronce tiene que ver con juicio. Entonces no solamente va a examinar, sino que el Señor está con pies de bronce bruñido para enjuiciar, para disciplinar. Y ojalá que estos 6 meses de COVID-19, donde no hemos tenido la oportunidad de vernos de cerca, ni tener comunión, no tengamos nosotros cosas que hemos guardado dentro de nuestro corazón que necesitan ser examinadas, sacadas a luz por aquel que tiene ojos de fuego y pies de bronce bruñido. Note entonces que en ese periodo de la historia de la iglesia, se marcan por lo menos cerca de 1000 años, donde notamos nosotros que la iglesia, después de haber hecho alianza con el Estado desde Constantino en la iglesia de Pérgamo, es muy interesante ver que el desarrollo de esos 1000 años, creo que no ha habido una época más oscura dentro de la iglesia. Quizá dentro de la iglesia en esos tiempos se hacían los pecados más horrendos. Y lo tremendo es que si hoy en día ese mensaje está vigente, puede ser que dentro de la iglesia, dentro de algunos círculos llamados cristianos, en cualquier latitud, aún en nuestro país, pueden estarse cometiendo pecados de los más terribles y quizá en nombre de Dios, quizá con doctrinas en nombre de Dios equivocadas. Entonces es importante que nosotros veamos que el Señor siempre se presenta examinando a la iglesia, pero nota que siempre dentro de su examen, como lo vemos en el verso 19, dice, conozco tus obras. Y la iglesia de Tiatira dice que tenía amor, tenía fe, quizá no todos, dice tu servicio, dice, y que tu paciencia también, y que tus obras postreras, nota bien lo que dice el verso 19, son más que las primeras. Era una iglesia con muchas obras. Quizá usted recordará que se establecen doctrinas donde la salvación es por obras. Se establecen acuerdos humanos de doctrinas que quizá empezaron a marcar las penitencias, empezaron a marcar el énfasis en las obras sin que hubiera un nuevo nacimiento. Y obviamente una de las cosas más fuertes que creo que caracterizan a la iglesia de Tiatira es que el Señor en el verso 20, después de haber hablado bien de la iglesia de Tiatira, o por lo menos aquellas cosas que se ven como amor, fe, servicio, perseverancia, inmediatamente el Señor, siguiendo este modelo del mensaje a cada una de las iglesias, les dice, pero, y ese pero va a marcar lo que el Señor quiere decirle a la iglesia de Tiatira, y ojalá que a ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy sinceros. Dice, pero tengo unas cosas contra ti. Es fuerte oír al Cristo resucitado, y sería muy fuerte que se te apareciera o se me apareciera con esos ojos de fuego, diciendo, tengo unas cosas contra ti. ¿Y qué harías tú? ¿Qué haría yo si Él se nos queda viendo con esos ojos de fuego escrutadores? Y nosotros tendríamos que reconocer que seguramente también en nuestro corazón hay cosas
que no le agradan al Señor todavía. ¿Qué era lo que a la iglesia de Tiatira el Señor tenía contra ella? Que toleras, dice, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quiero tomar un minutito para que juntos recordemos lo que significa el nombre Jezabel. Cada vez que se menciona el nombre Jezabel, nosotros nos vamos al Antiguo Testamento. Sabemos que se casó con el rey Acab, uno de los reyes más malos, que así da testimonio el Antiguo Testamento, que se apartó completamente del Señor. Y obviamente el nombre Jezabel a nosotros nos transmite cosas completamente negativas, cosas en contra de Dios. Pero usted no me dejará mentir que cada vez que nosotros hablamos de Jezabel, nos recordamos de aquel profeta que se le llama el profeta de fuego llamado Elías. Y es que una de las cosas que yo le quiero transmitir hoy a usted para que medite en eso, porque va a ver de qué manera vamos a aplicar esto lo mejor posible, incluso hasta nuestra familia, aún en la iglesia local, porque es un mensaje que nos atañe a nosotros como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo. Y lo interesante es que Jezabel, aunque tiene muchas acepciones, una quizá muy conocida es mujer sin marido. Aunque ella tenía marido, era el rey Acab. Pero en realidad lo que quiere enfatizar es que Jezabel significa una mujer sin autoridad. También, siendo un poquito más directos con la palabra hebrea, Jezabel estaba relacionada con Baal, por eso ella tenía tantos sacerdotes de Baal y llevó el culto pagano de Baal que tanto abomina el Señor, y por eso su nombre significa Baal exalta o Baal es esposo. Imagínense qué fuerte la relación que este nombre, cuando se lo pusieron a esta mujer, la amarraron a una potestad tremenda, que sin duda encontró en ella un receptáculo para pelear en contra de Dios en momentos cruciales del pueblo de Dios, de Israel. También puede traducirse no exaltada, y me llama mucho la atención otra acepción que dice no manejable, sin autoridad y no manejable. Por eso, donde el espíritu de Jezabel opera, y es interesante que lo vemos funcionar en el Antiguo Testamento, atacando al profeta de Dios, al ministro de Dios. Nuevamente vemos que un hombre que en algún momento hablamos que vino, según lo que Jesucristo testificó en los evangelios, en el espíritu de Elías, Juan el Bautista, muchos años después, es llamativo que Herodías y su hija, que me parece que nuevamente se hicieron receptáculos precisamente de esa potestad llamada Jezabel, fueron las causantes de atacar a Juan el Bautista, que venía en el espíritu de Elías. O sea, se repite que nuevamente lo que pasó en los tiempos del rey Acab se repite quizá 700 años después, y eso le cuesta la cabeza a Juan el Bautista. Entonces quiero que usted note que aquí el espíritu de Jezabel, aunque aquí era una mujer, pero era poderosa porque se movía en ella una potestad de Baal, una potestad terrible que se oponía a el espíritu de Dios, obviamente en el profeta Elías. Muchos años después vemos que viene en el espíritu de Elías Juan el Bautista, y se le opone Herodías y se le opone su hija, y manipulan al rey Herodes para cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Y ahora, aunque el mensaje se hace actual en cada época de la iglesia donde se lee este mensaje, tendríamos que hablar que en el 2020
20, dentro de la iglesia, y obviamente tenemos que hablar de las iglesias locales, esta potestad, si encuentra la oportunidad, encuentra la puerta abierta, si los hogares, tu hogar, encuentra la puerta abierta para que este tipo de espíritu entre y dañe tu familia, dañe la iglesia local a la que asistes, la característica que vas a encontrar es que esa potestad va a ir siempre en contra de la autoridad. Por eso es tan delicado, hermanas amadas, que usted no acepte autoridad, que usted no reconozca que Dios le puso una cabeza. Obviamente sabemos que hay matrimonios mixtos donde puede ser que la esposa no se haya convertido y que solamente el esposo sea hijo de Dios y que entonces esa mujer no se sujete. Eso abre puertas muchas veces para que esta clase de espíritu entre, tome autoridad y esa mujer se conduzca como una mujer sin autoridad, como una mujer no manejable. Yo sé que cada hermana que me está viendo en este momento tal vez se siente un poco incómoda, pero en realidad considero que tenemos que tocar estos puntos porque acuérdese, donde hay ancestros de matriarcado y donde hay un matriarcado, hablo en el seno de una familia, puede abrirse la puerta para que ese matriarcado sea exponenciado por un espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, esta potestad, cuando funciona en una iglesia local, y ahí nos vamos a acercar al mensaje y por qué el Señor con los ojos de fuego le dice, tienes unas cosas o tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que note que está usurpando la autoridad, porque ella se llama a sí misma profetiza. Y es que hay algo interesante y yo no sé qué tanto tiempo me voy a quedar aquí, pero nota que es para mí vital que nosotros entendamos esto. Cada vez que aparece la frase dice ser, como lo encontramos en el mensaje a la iglesia de Éfeso, dice ser apóstol y no lo es. En el mensaje de la iglesia de Esmirna dice ser judío y no lo son. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Ahora en el mensaje de la iglesia de Tiatira dice ser profetiza y no lo es. Entonces quiere decir que usted y yo tenemos que tener los oídos, los ojos, los sentidos espirituales muy afinados para cuando alguien diga ser algo, sea hombre o mujer, porque generalmente el que pone por delante lo que es porque no lo es. No sé si me doy a entender. El verdadero ministro de Dios no necesita bombos y platillos para que lo presenten. El verdadero ministro de Dios no necesita, hermano, que estén dando su currículum, estén diciendo esto, estén diciendo lo otro. El verdadero ministro de Dios, una de sus características, hermano, es ser un instrumento de Dios y no ganar fama para él, sino ganar fama para aquel que murió en la cruz del Calvario. Que las miradas no sean para un hombre, sino que las miradas siempre sean para el que ganó en la cruz del Calvario nuestra salvación. Entonces es tremendo cómo esta mujer, y por eso quizá el nombre de este personaje no necesariamente ha sido Jezabel, pero en el mensaje se le llamó Jezabel por las características que hablamos precisamente de esa esposa del rey Acab o de Herodías y su hija, que actuaron en contra de lo que Dios espera que se haga dentro de donde Él actúa dentro del pueblo de Dios. Entonces mire, es bien tremendo porque esta mujer, porque sin duda en Tiatira debe haber habido una mujer, no sabemos si ese era el nombre, sino que se le pusieron, insisto, el nombre en el mensaje
para esta iglesia con el propósito de enfatizar lo siguiente. Como se hacía profetisa, nosotros sabemos que en cualquier iglesia local debe haber un ministro, un pastor, cabeza de esa iglesia. Pero note que aquí no era, el mensaje era al ángel. Pero hablándole al ángel de la iglesia de Tiatira, que era el responsable, él había tolerado a una mujer que se llamaba, o se hacía llamar profetisa, que hacía dos cosas. Ella era la que enseñaba. Note, había delegado a ese ministro la responsabilidad en ella. Ahora, obviamente, si nosotros lo vemos en el contexto histórico, tenemos que darnos cuenta que una potestad de tipo femenina entró a la iglesia. Y ese tipo de iglesia de la que estoy hablando, todavía esa potestad no ha salido. Pero notemos nosotros que fue en ese periodo tan largo, donde en determinado momento entró un culto. Usted tiene que entenderme, porque estoy hablando en parábolas, que entró una potestad de tipo femenina, que llegaron incluso a establecer que era la madre de Dios. Entonces, usted tiene que irse ubicando realmente cómo en la iglesia se permitió la entrada de una potestad, aunque se mencione en cierto nombre. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Aunque probablemente esa fornicación también era de tipo sexual, es muy probable que haga énfasis el mensaje a una fornicación, a un adulterio de tipo espiritual. Por esa razón, nosotros tenemos que darnos cuenta que si esta mujer enseñaba y la doctrina llevaba a actos inmorales y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que también lo vimos en otro mensaje, lo más seguro es que esa fornicación de tipo espiritual buscaba liturgias falsas. La iglesia en ese periodo empezó a establecer cierto tipo de liturgia falsa. Se empezaron a incrementar aquellos cultos babilónicos y aquellas figuras babilónicas y aquellos conceptos babilónicos se fueron metiendo poco a poco dentro de la iglesia, precisamente motivada por esa potestad femenina y adoraciones en un altar falso que hasta el día de hoy se mantiene. Y que obviamente Dios tiene que quitar los velos religiosos para poder tener eso claro en nuestro corazón. Ahora, note usted que sigue diciendo la palabra en el verso 21, y le he dado tiempo para arrepentirse. Le he dado tiempo a esa potestad. En ese tiempo era un personaje seguramente. Cuando la iglesia de Tiatira se congregaba, quizás no era una iglesia muy grande, pero nos deja un mensaje tremendo, porque déjame decirte, hermano amado, que hoy en día hay muchas tendencias dentro del concepto moderno de la iglesia local a permitir incursiones, sean femeninas o sean masculinas, porque cuando el espíritu de Jezabel actúa, puede tomar vasos femeninos o puede tomar vasos masculinos, pero que tienen como propósito y resultado final atacar la autoridad ministerial en esa iglesia local. Eso significa que cuando aparece un varón o aparece una mujer con el propósito de dividir una iglesia local, con el propósito de enseñar en una iglesia local, mañana a las 6 p.m. Gloria a Dios, siempre los aparatos nos juegan rudo. Pero le decía que siempre que un personaje masculino o un mensaje o un personaje femenino traen como consigna atacar la autoridad, siempre se está moviendo el espíritu de Jezabel. Obviamente no tenemos el tiempo para ampliarnos en todo eso, pero vale la pena que usted lo chequee. A veces en un hogar
o en un trabajo, en una empresa, se puede mover un espíritu jezabeliano que siempre va a atacar a la autoridad. Usted tiene que identificar eso porque siempre va en contra del corazón de Dios. Dice, le he dado tiempo para arrepentirse, pero note usted que en ese verso 21, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué tremendo es que el Señor nos dé la oportunidad de arrepentirnos, pero que el corazón se haya endurecido de tal forma que digamos no queremos arrepentirnos. El arrepentimiento, usted sabe que es un cambio de mente. Y todavía el Señor en su misericordia le da esa oportunidad a este personaje, a esta mujer, y entonces viene el juicio. Dice, acuérdese, el Señor está con pies de bronce bruñido. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Pongamos atención a eso, especialmente aquellos que oímos el mensaje en estos tiempos, que estamos tan cercanos a que esa semana 70 de Daniel, juicio para el mundo, donde no debería de participar el cuerpo de Cristo, pero usted sabe que aquel que no da una estatura, aquel que no se prepara, va a tener que participar lamentablemente de esos juicios. Dice, a los que con ella adulteran, dice, he aquí, primero yo la arrojo a ella en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Y quiénes eran los que adulteraban? Según el contexto, eran los siervos. ¿Ya se dio cuenta usted? Qué delicado al hacer el diagnóstico de la iglesia de estos tiempos. Es que muchos ministros de estos tiempos lamentablemente están coqueteando mucho con el ecumenismo. Famosa palabra y también controversial, porque tú mismo puedes tener tu propio concepto acerca del ecumenismo. Pero usted sabe que este es un movimiento. Y a mí no se me olvida que mi pastor nos recordaba que las batallas finales de la iglesia, esa iglesia que se está preparando para irse con el Señor, dentro de las cosas que iba a tener que enfrentar estaba precisamente el ecumenismo, ese movimiento, ese esfuerzo humano, donde usted sabe que va a haber una reunión en el mes de octubre donde va a pretender establecerse la manera de educar a todos los niños del mundo, en un afán de establecer una plataforma que sin duda va a preparar el camino para el anticristo. Es llamativo, mis hermanos amados, que hoy muchos llamados ministros, famosos, cantantes, etcétera, a mucha gente no le gusta que hablemos de esa manera, pero tenemos que hablar claro, mis hermanos, el tiempo se termina, tenemos que abrir los ojos. Donde vemos nosotros que en la búsqueda de ser todos uno, muchas veces se utiliza el capítulo 17 de Juan, pero interpretado a la manera como les convenga, que otros dicen, bueno, todos los caminos llegan a Roma, dicen algunos, en un movimiento fuerte ecumenista. Y yo me pregunto, ¿no será que esa enseñanza, porque conlleva una doctrina, no será que esa seducción de tipo espiritual, donde algunos nos hemos quedado con la boca abierta, donde ministros van a ese lugar a dar la mano a los jerarcas de esos lugares, ¿no será que Jezabel otra vez ya está bien enquistada? Y el mensaje para los de Tiatira, de cualquier parte que puedan estar escuchando este mensaje, nuevamente el Señor les dice, tengan cuidado, porque a ella yo la voy a arrojar en cama, pero a ustedes que con ella adulteran, dice, los voy a echar a gran tribulación. Va a venir gran tribulación, yo creo que eso es muy claro. Si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Cómo es posible que
una entidad femenina tome el control de la iglesia, si nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo? Y obviamente nos dice, y a sus hijos, verso 23, heriré de muerte. Y todas las iglesias, mire qué tremendo este mensaje, y todas las iglesias, yo diría de todos los tiempos, iglesias locales, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. En la medida que la venida del Señor se acerca, esa parucía que nosotros estamos anhelando, que estamos esperando, y que dice que el Señor dará una corona a aquellos que amen su venida, y usted y yo debemos amar la venida del Señor. Pero eso significa que en la práctica, al amar su venida, nosotros estamos dándole prioridad, priorizamos las cosas del amado, no las nuestras. Usted no puede decir que ama a alguien y usted prioriza las suyas siendo egoísta y no las del ser amado. No sé si me doy a entender. Entonces no podemos decir, como dice el Evangelio, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando el Señor dice eso, nos está hablando que muchos de sus mandamientos nos indican, según su palabra, a priorizar, buscarlo a Él, amarlo a Él, darle el primer lugar precisamente a Él. Termina el mensaje diciendo, porque hoy quisiera yo abarcar, porque gracias a Dios voy bien en el tiempo, creo yo, abarcar de una vez el mensaje de la iglesia de Sardis, si usted me lo permite, ya que los domingos yo gozo de la disposición suya de quedarnos un poquito más de tiempo. Dice, pero a nosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina, siempre hay un remanente, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Mire hasta dónde llegó esta iglesia. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, y este es un mensaje para todos nosotros, lo que tenéis, ¿qué es lo que usted tiene de parte de Dios? Porque usted tiene que saber qué es lo que tiene. Una sana doctrina, una buena relación con Dios, una buena comunicación con Dios. Aleluya. Note entonces que dice, retenedlo hasta que yo venga. El tiempo de la venida del Señor, nuestro espíritu nos da testimonio que se acorta cada vez más. Entonces, hoy más que nunca, retenga lo que usted tiene. Retenga sus convicciones. Retenga esa sana doctrina. Que aunque esa sana doctrina lo lleve a usted a tener que tomar decisiones que pueden ser difíciles, retenga lo que tiene hasta que Él venga. Este mensaje fue escrito hace casi 2000 años. Y cada generación que lo ha leído ha tenido que retener lo que tiene. Y dice finalmente, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Jezabel había arrebatado la autoridad de la iglesia. Por eso al vencedor le van a dar autoridad sobre las naciones. Hoy mucha gente tiene movimientos que el Señor les ha dado, especialmente los profetas, tienen la idea de que el Señor les ha entregado naciones. Los apóstoles tienen esas ideas. Y hermano, en realidad aquí lo que dice es que al vencedor le van a dar, dice, autoridad sobre las naciones, pero eso tiene su propio contexto escatológico. Y las regirá con vara de hierro, voy en el verso 27, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Eso no va a ser ahora, mis hermanos, eso va a ser más adelante, cuando el Señor, precisamente Él, en forma personal, venga a establecer el reino. Y termina diciendo entonces, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, ¿tiene todavía usted oído espiritual? Es muy importante el sentido del oído espiritual en estos tiempos. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tengo que irme rápidamente al capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Sardis. Si usted me lo permite,
nuevamente el Señor ahora a esta iglesia de Sardis, que algunos la ubican entre 1517 y 1798. En la época de la Reforma, en la época de Lutero, en la época de los reformadores, aquel hombre que valientemente en un día del mes de octubre, me parece, si no recuerdo mal, el último día de octubre de esa época, colocó 95 tesis, 95 conceptos, 95 frases por las cuales podían quitarle su propia vida. Y habiéndole mostrado el Señor por qué él está saliendo de esa corrupción religiosa. Y desde ahí se desarrolla con Martín Lutero lo que conocemos como la Reforma. Ahora, yo no le estoy dando clases de historia bíblica, aunque es importante que nosotros podamos conocer cosas bien importantes, pero los sardinenses, lo voy a llamar así, como un gentilicio de Sardis, solamente 6 versos vamos a leer del capítulo número 3. Vea usted cómo se presenta el Señor en el verso 1. El Cristo resucitado, que va a darle al ángel de la iglesia de Sardis el mensaje para esa iglesia, pero también para nosotros hoy, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recuérdese que los 7 candeleros nos hablan de las 7 iglesias. Aleluya, la totalidad de las iglesias. Y las 7 estrellas son los 7 ángeles, los ministros. El ministro de Dios debe estar en la mano de Dios, no puede estar suelto. El que lo tiene que tener en su mano es el Señor. Pero nota tú que es muy interesante cómo dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Creo que había mencionado los 7 candeleros, pero son los 7 espíritus de Dios. Corrijo. Y las 7 estrellas, dice esto. ¿Por qué los 7? Espíritu de temor de Jehová, 7. Nota usted cómo el que tiene los 7 espíritus de Dios, solo que ahora se le presentó a Juan resucitado y está a punto de dar el mensaje a la iglesia de Sardis. Fíjate que en Apocalipsis 5:6, no tengo el tiempo, pero solo apúntalo. En Apocalipsis 5 y verso 6 se menciona que los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Míralo ahí despacio, o si abres tú la Biblia lo puedes chequear. Y también en Apocalipsis 4 y verso número 5 se menciona, lo voy a leer rápidamente, dice: y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono, en la visión de Apocalipsis que tiene Juan en Apocalipsis 4, dice que ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que en estos 2 pasajes que acabo de leer, o que por lo menos te mostré la cita del verso 5, 6, o son 7 ojos o son 7 lámparas. Quiere decir que el examen que va a hacer el Señor de la iglesia de Sardis es un examen completo, con los 7 espíritus que reposan sobre él. Ya lo leí rápidamente. Entonces, el 7 siempre es un número completo. Dice: yo conozco tus obras. Note que eso se lo repite a las diferentes iglesias. Que tienes, y para mí esto es algo muy fuerte, tienes nombre de que vives y estás muerto. Quizá para aquellos que ubican entre 1517 y 1798, en esa época de la Reforma, cuesta un poquito entenderlo a nivel de lo cronológico. Sin embargo, hermanos amados, tenemos que entender que aunque hubo una reforma,
aunque hubo una separación, lamentablemente no todos los reformadores, y por eso es interesante leer y estudiar esto, se apartaron completamente de la iglesia donde salieron. No sé si me doy a entender. Entonces el Señor siguió revelando, siguió haciendo que los ministros redescubrieran las doctrinas apostólicas del primer siglo. Y que, hermano, no se quedara exclusivamente solo en una reforma a medias, sino que pudiera el Señor traer completa sanidad a la iglesia. Y me parece que en el mismo 2020, aún nosotros, hermano, tenemos que estar bien abiertos a lo que el Espíritu de Dios nos dice. Y ser muy cuidadosos que las corrientes modernas, creyendo que son muy buenas o que son muy interesantes, no puedan afectar nuestra liturgia, nuestra alabanza, que no puedan afectar nuestros altares, que no puedan afectar nuestras actividades. Tenemos que ser sumamente cuidadosos con todo esto. Entonces dice, ¿tienes nombre de que vives? Y estás muerto. Ahora, usted se imagina cuando el mensaje a la iglesia de Sardis llegó al ángel, llegó al ministro. Tienes fama de que vives, pero estás muerto. Es fuerte. Y eso habla de religiosidades, hermano. Esta iglesia no logró desembarazarse de muchas religiosidades todavía. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde usted como iglesia no se ha desembarazado de ciertos ritos? No se ha desembarazado de ciertas formas, de ciertas liturgias. Usted no me dejará mentir, hermano amado, que si usted viene de una denominación donde le prohibían muchas cosas, que eso todavía no le esté afectando. Quizá le prohibían aplaudir, quizá le prohibían tener la libertad de la danza, de las expresiones de alabanza y adoración. Y aún estando con nosotros en nuestros cultos, no tenga libertad, porque esa denominación le explicó de diferente manera las cosas. Hay ritos que se mantienen. Yo no voy a criticar esto, pero es un pequeño ejemplo. ¿Quién dice que la Santa Cena debe ser el primer domingo de cada mes? ¿Dónde lo dice la Biblia? No me parece malo establecerlo. Y usted sabe que la mayoría de las iglesias lo hacen el primer domingo de cada mes. Pero hoy nosotros, ¿será que pecamos porque lo hicimos el último domingo del mes de septiembre? Y no lo vamos a hacer el primer domingo de octubre. Pero si somos acuciosos con la palabra, notamos que la Biblia dice que nosotros, cuando nos acerquemos a la mesa del Señor, dice, cuantas veces lo hiciereis. Eso significa que el Espíritu da la libertad de hacerla, por supuesto, en una forma correcta, pero no necesariamente en un ritual. No estoy diciendo que quien lo hace el primer domingo de cada mes lo haga como rito. No me entienda mal. Pero yo me pregunto, ¿y si el Espíritu quiere hacerlo en determinado momento y nosotros somos sensibles? Generalmente hoy ya la mayoría de las familias tienen los elementos en casa. Entonces, ¿y qué si el Espíritu Santo dice en este domingo, en este momento? ¿No será que nuestros programas humanos pueden detener un mover del Espíritu? Es solo un pequeño ejemplo. Entonces, note que dice, ¿tienes nombre de que vives? Esto es muy fuerte, es muy fuerte, mis hermanos. Y estás muerto. Entonces, nota aquí que el Señor le habla precisamente en el verso número 2,
le da ciertos consejos a la iglesia de Sardis. Y le dice, sé vigilante. Nota que no le da aquí algunas características como se las dio incluso a Tiatira y a las otras iglesias, que podrían catalogarse de buenas, sino que como que si fuera el Señor con los tacos por delante, disculpe que use esa frase fea, tal vez común, pero para poder ejemplificar lo que le quiero decir, le dice de una vez, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cuando lo que nosotros, mis hermanos amados, tenemos es solo religión, es muy peligroso. Yo se lo tengo que decir de una vez. Por eso, ayer oía yo a un ministro de aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en el retiro de CIME, que me llamó mucho la atención lo que él decía, porque él decía, yo lo digo a título personal, sin embargo yo estoy de acuerdo con eso, que esta pandemia, este frenazo que el Señor nos dio a ministros y ovejas, de no permitirnos reunirnos en los templos. Obviamente el Señor lo permitió. Ya después de 6 meses, un poco más de 6 meses, tenemos que aceptarlo, que el Señor nos quería frenar. Tal vez considerábamos que todo lo que hacíamos lo hacíamos bien. Quizá usted se sentía satisfecho de cada domingo llegar al templo y quizá olvidarse de su comunión con el Señor el resto de la semana. Pero yo le aseguro que hoy, si estábamos aquí, nosotros estamos en un nivel más alto, porque tenemos más tiempo para orar al Señor, tenemos más tiempo para buscar su palabra, hemos tenido más tiempo para estar en familia, y aunque hayan habido dificultades, considero que el Señor nos ha dado victoria, y si no, nos va a seguir dando victorias. ¿Cuántos pueden decir amén en esta oportunidad? Yo me pongo a pensar que muchos de ustedes que no llegaban al templo miércoles y viernes, sino solo domingos, ahora han tenido la oportunidad de estar en comunión desde su casa y oír palabra, y ser ministrados, y ser liberados, y ser bendecidos, y ser edificados. Porque, hermanos amados, yo sé que hay pocas familias que hace 16 años, ahí por el mes de julio, agosto, septiembre, octubre del 2004, hace 16 años, nos reuníamos en una casa que el Señor nos permitió en la sala del hogar de una hermana. Y solo nos reuníamos una vez a la semana. Llegó el momento de alquilar un local. Los que recuerdan Monteverde, ese lugar en un segundo nivel. Usted recordará que el pastor, para algunos, se volvió loco en esa ocasión, porque el Señor puso en mi corazón. Yo hoy entiendo plenamente los planes de Dios, que solo nos reuniéramos un domingo sí y un domingo no. Y yo podía observar las caritas de algunas familias que pensaban, ¿y este pastor qué le pasa? Porque el domingo que no nos íbamos a reunir en el local, íbamos a estar ministrando en casa. Era un ensayo, 16 años antes. Y muchos no sabían cómo hacer, cómo leer la palabra juntos, cómo orar juntos, qué hacer en la casa. Pero ¿sabes por qué el Señor puso ese sentir? Porque me dijo, vas a tener que quitarles la religiosidad. Y era un grupo pequeño. Porque a veces ir cada domingo al templo, si no es por un mover del Espíritu, sino que vas por el privilegio, vas porque al fin de al cabo tienes que ir, porque te acostumbraste. Eso, hermanos amados, se llama religiosidad, y podemos tener fama de que vivimos,
Pero como dice aquí, puede haber una actitud completamente distinta. Si para ti solo el rato que estás en el templo, estás en comunión con Dios, tienes una religión, no tienes una relación con Dios que te motive, que te sacuda, que te exhorte, vas quizá en el carro solito pensando cosas equivocadas y el Espíritu Santo te sale al encuentro y te habla. Esa es relación con Dios. Entonces, las religiosidades nos llevan a ritos. La Santa Cena, la Cena del Señor no puede ser un rito. Por eso tenemos que tomar tiempo para poder ministrarla. Y nosotros deberíamos de prepararnos porque es algo que va a ministrarnos de una manera poderosa. Levantar las manos no debe ser un rito, aplaudir no debe ser un rito, cantar no debe ser un rito, orar no debe ser un rito, debe ser algo que el hombre y la mujer interior necesitan para que su vida cristiana esté saludable. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Yo apunté algo acá que el Señor me daba. A veces queremos mantener los ritos de nuestra denominación, aunque no sean bíblicos. Usted sabe que la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, por decirlo así, tiene varias denominaciones, bastantes. Y a nosotros nos ubican en algún tipo de denominación. Obviamente nos ubican como los de Elim, aunque tengamos otro nombre. ¿Me estoy dando a entender? ¿Será que hay alguna clase de rito que tú has acompañado de donde te convertiste como rito vacío? Tenemos que soltarlo. Es que en mi iglesia no se hacía así. Lo que hay que ver es si eso era bíblico o no era bíblico. Entonces, las recomendaciones que el Señor le da precisamente a la iglesia de Sardis, porque tenemos que avanzar, voy a aprovecharme de usted unos 15, 20 minutos más. Dice, rápidamente le dice, sé vigilante. En el original podría decir, despierta. Una palabra muy importante para nosotros hoy. Y afirma las otras cosas que están para morir. Esta era una iglesia que había obtenido cierta victoria, pero había descuidado otras. Como este mensaje yo lo quiero personalizar. ¿Qué cosas has perdido en estos 6 meses? Antes eras una mujer, una señorita, un joven, un varón, que siempre estabas cantando himnos. Y ahora, de repente cantas canciones del mundo. Eras una persona que se dedicaba a la palabra, que se pasaba leyendo la palabra, pero ahora tienes más tiempo para las series de Netflix, o para ver películas, o para leer libros que pueden ser interesantes, pero no necesariamente la palabra de Dios. Los que me conocen saben que a veces yo meto la espada, pero espero que sea el Señor, porque la palabra es espada de 2 filos. Pero yo a veces me entristezco cuando veo la cita de un joven o una señorita, y no necesariamente solo de nuestra congregación, que citan a un gran hombre en su Facebook, en su muro. Y me pregunto, ¿por qué no citan la palabra? ¿Por qué no citan los mensajes de Cristo, las frases de Cristo? ¿Por qué no lo que está en la palabra? ¿Por qué voy a citar a fulano, mengano y perencejo? Y a veces hasta son personas que nada que ver con Dios, pero les pareció bonita la frase. ¿Será que eso es lo que leen ahora? Dice, sé vigilante, despierta y afirma las otras cosas que están para morir. Hermanos amados, a veces nos perdemos la mesa del Señor. A veces nos perdemos los mensajes.
por otras cosas. ¿No será que esas cosas, eso que antes anhelabas ir a la iglesia, anhelabas estar en comunión, se han perdido? El mensaje es para ti. Sardinense, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Yo tengo una tarea tremenda, porque vengo oyendo de la palabra de Dios desde los 5 años y tengo 60 años, son 55 años. Pero logro definir una etapa de mi vida cristiana donde el Señor en su misericordia me llevó ante un pastor con un gran río de revelación, que obviamente hoy soy responsable. Es interesante que ahora que tenemos cerca de 800 audios, ahí en el canal de YouTube de la Fundación Dr. Otoniel Ríos Paredes, y hasta está en orden alfabético, a veces oigo mensajes que seguramente yo no fui a la iglesia esa vez que mi pastor predicó. O si es de otro país donde enseñó eso, pues no tuve la oportunidad de estar y me gozo. Aleluya. Hoy tenemos mucha oportunidad para acordarnos lo que hemos recibido y hemos oído. Nota que la iglesia de Sardis a la que le están hablando tuvo un tiempo oído, porque recibió y oyó. Y tú también recibiste y oíste. Hemos recibido y oído, pero ¿tenemos todavía oídos hoy espirituales para oír? ¿Qué es el mensaje final de cada uno de estos mensajes que le dan a la iglesia? Dice, recibido, oído, y finalmente dice, y guárdalo, atesóralo. Y la manera mejor de atesorar lo que hemos recibido y oído es ponerlo por obra, porque entonces se vuelve parte de nosotros. ¿A cuántos de ustedes que se han dispuesto a orar? Y tengo que ser honesto, sé que probablemente ya a estas alturas la mayoría ya no ora esos 3 tiempos. Claro, ahora ya no hay toque de queda, ahora ya se sale a trabajar, ahora hay muchos planes, muchos proyectos, pero por lo menos estás orando una vez. ¿Estás entrando en comunión con Él? Porque si lo haces tan solo una vez y antes no lo hacías muy seguido, hermano amado, entonces tú estás oyendo lo que el Espíritu te dice en comunión con Él y lo estás guardando. No puedes amanecer sin hablar con Él. No puedes dormirte al final del día sin hablar con Él. No importa el tiempo, pero no lo puedes hacer porque se está formando algo. Guardaste esa invitación del Espíritu que aparece muchas veces en su palabra. Y arrepiéntete, otra vez cambia de mente. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Esto no se lo había dicho a ninguna de las iglesias? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y si tú quieres apuntar, eso se repite en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3:10, en primera Tesalonicenses, capítulo 5, desde el verso 2 al 11, en Apocalipsis 16:15, y también en Mateo 24, 42 al 44. Eso significa que si nosotros no velamos, si a estas alturas, donde no nos hemos reunido en un templo, no seguimos velando y no velamos más, hermanos amados, es muy clara la palabra, vendré a ti, vendré sobre ti como ladrón, es decir, de improviso. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y obviamente ahí subyace el hecho de que aquel que es sorprendido no va a estar preparado.
Entonces el que vela se está preparando. El que vela oye la voz del Espíritu. El que vela oye la voz del Hijo. Oye la voz del Padre. Oye la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Para que sea el Señor el que te prepare. Y no seamos sorprendidos como ladrón. ¿Tienes oído para oír todavía eso? Pero aquí viene lo lindo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, siempre un grupo pequeño. 115 hermanos están sintonizados, que pueden ser muchas familias o hermanos individuales, pero por lo menos habrán unas 60, 70 familias que están en su casa. Y yo les pregunto lo siguiente: ¿quieres ser tú parte de esas pocas personas? Porque esta versión dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Si escribieran una carta a la iglesia de Betel y nos dijeran, pero tienes unas pocas personas en Betel, ojalá entremos nosotros, que no han manchado sus vestiduras. Quiere decir que la iglesia de Sardis, que tenía fama de que vivía, pero estaba muerta, había permitido que sus vestiduras se mancharan. Seguramente, cuando nosotros nacimos de nuevo, nos dieron vestiduras blancas espirituales. Si tú me acompañas a Gálatas capítulo 3 y verso 27, Gálatas capítulo 3 y verso número 27, rápidamente te voy a leer lo siguiente. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, 3:27 de Gálatas, dice, de Cristo estáis revestidos. Entonces, yo considero que cuando nacemos de nuevo, nos dan vestiduras blancas espirituales, no las vemos. Y que en nuestro caminar cristiano a veces las manchamos. Pero dice la primera epístola de Juan que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y dice también que si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos al Señor mentiroso. Entonces aquí lo importante es que si en nuestro caminar se salpican nuestras vestiduras, se manchan por pecado, se manchan por diferentes razones, nosotros estemos conscientes y vayamos al Señor sabiendo que su sangre nos limpia de todo pecado. Si nosotros nos arrepentimos y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Entonces, estos pocos en la iglesia de Sardis cuidaban sus vestiduras blancas. Y por eso el Señor les dice, volviendo al pasaje, tienes unas pocas personas. Esto nos tiene que poner a temblar, hermano, para entrar dentro de esas pocas personas. No es toda la multitud. No son todos. ¿Tú te acuerdas que como pastor te he dicho que cuando nos reuníamos en el templo, de regreso a casa, esos 15 minutos, porque no había mucho tráfico, o 20 minutos de regreso del templo a casa, yo venía contabilizando en mi mente las personas que no habían llegado, confiando que no estuvieran enfermas, confiando que no hubieran tenido ningún problema, confiando que estuvieran bien espiritualmente y que no por desidia y no por falta de prioridades no llegaran, por lo menos esa vez, a la semana al templo a oír palabra, a alabar a su Señor, a hacerle culto a Dios. Hoy no puedo hacer eso. Y cuando no veo que usted entra a la transmisión y sé que por la manera como se maneja esta plataforma o este Facebook, no es fácil poder conocer cuando usted entra o no entra, a veces me preocupo porque puedo pensar que quizá alguno de ustedes lleva meses de no entrar. Sencillamente se apartó. Sencillamente pensó que no valía la pena. Sencillamente pudo haberse apartado. Y el que se aparta no necesariamente busca ayuda.
Y no siempre somos lo suficientemente cuidadosos los unos por los otros para llamarnos, para poder conocernos. Obviamente no puede ser solamente mi responsabilidad porque es difícil poder llegar a todos. Pero si tú conoces a alguien que tú sabes, porque te ha dicho, es que yo ya no entro, es que yo ya no oro, es que yo ya no canto, es que yo ya no nada. Cuidémonos los unos a los otros, exhortémonos los unos a los otros. Tratemos de ver que nuestras vestiduras no se manchen. Porque la promesa es, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Hermano, mantener la vestidura blanca es buscar la santidad. El blanco siempre ha sido un símbolo de santidad. ¿Tienes amigos en Cristo? ¿Tienes hermanos en Cristo? Lamentablemente algunos que se apartan, ¿sabes qué descubren? Que nadie los llama. Si están en el círculo juvenil, igual les da no verlo. A veces al grupo de jóvenes. Si están en el grupo de servidores, igual les da ya no verlos. Pero quiera Dios, y yo sé que el Señor en estos tiempos nos ha dado la oportunidad, cada grupo, el grupo de varones. Yo me gozaba ayer y al punto que contabilicé, porque en la plataforma de Zoom yo sí puedo saber, aunque algunos, fíjese que incluso no le tienen ni nombre al celular ni al iPad. Entonces eso dificulta saber de quién es este iPad, de quién es este celular. Pero ayer saqué todo el listado. 40 hermanos se juntaron en la reunión de varones con un tema muy interesante, que duró 2 horas, muy interesante. Pero en la iglesia hay más de 100 varones. ¿Dónde estaban los otros 60? Yo tengo que preocuparme como pastor. ¿Me doy a entender? Porque si fuera un pastor despreocupado, que no me interesan las almas, entonces, hay que miren cómo salen los hermanos. No, hermano. Yo anhelo pastorear una iglesia que no sean pocos los que no manchan sus vestiduras, que mantienen sus vestiduras blancas. Porque nos puede alcanzar el pecado, nos pueden haber situaciones difíciles en nuestras vidas, pero lo importante es recordar que el Señor nos ama, que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y que establece hasta aún sus procedimientos para volver a Él, para reconciliarnos con Él, para arreglar las cosas. Por eso dice Isaías, venid hoy y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, hermano. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué te alejaste? Puede ser que hasta ahorita entraste. Pero yo te pregunto, ¿por qué te alejaste? ¿Porque el Señor no te ha dado las cosas que tú quieres? ¿Cómo puedes saber tú que las cosas que tú quieres son las que mejor te van a hacer en tu vida? ¿Estás peleando con Dios? Tal vez este sea un mensaje solo para un joven, una señorita, un adulto, un anciano, no sé, pero yo percibo en mi corazón que tengo que hacer esas preguntas directas. ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué ya no te llama la atención la palabra? ¿Por qué ya no lloras en su presencia? ¿Por qué te olvidaste de orar? ¿Por qué te olvidaste de leer su palabra? ¿Por qué te olvidaste de buscarlo a Él? A tu amado. ¿Por qué? ¿Acaso Él te ha dicho que siempre las cosas iban a salir bien? ¿No es cierto que vemos en la palabra que hay situaciones difíciles? Qué impactante el testimonio del varón que ayer abrió su corazón en la actividad de CIME y con toda libertad decía que los días que pasó hospitalizado ahí en el Parque La Industria fueron días de mucha batalla, de desánimo, de pensar y venir un espíritu contrario acá y el Espíritu de Dios por otro lado, pero de hacer titilar la fe, pero encontrar victoria al final.
La vida cristiana, mis hermanos amados, involucra que cuando hay situaciones difíciles, hay caídas, podemos levantarnos. 7 veces caerá el justo y de ahí, dice el Señor, lo levantaré. No es permiso para pecar lo que estoy dando bajo ningún punto de vista, pero tienes que entender que si te sientes mal, busca ayuda. Escríbeme, llámame, habla con un anciano, habla con tu cabeza inmediata. Busca la ayuda, no permitas que el enemigo enfríe tu corazón. Termino. Al vencedor, el que venciere, verso 5, será vestido de vestiduras blancas. Aquí se usa una palabra que dice serás cubierto, serás envuelto completamente de vestiduras blancas, como un revestimiento final. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al vencedor. El que tiene oído. ¿Tenemos oído todavía? No es oír las palabras que estoy diciendo, sino percibir el espíritu de esa palabra que dice, el que tiene oído espiritual, oiga lo que el espíritu, aleluya, dice a las iglesias. Lo que el espíritu nos ha dicho hoy. Oh, como quisiera meterme en este aparato y tener la oportunidad de llegar a tu casa y de orar por ti. ¿Cómo quisiera hacer eso? Pero sé que por medio del Espíritu Santo, sin importar tu situación, incluso si aún no conoces al Señor y estás oyendo este mensaje, quiero decirte que el Señor te ama. Aunque eres pecador, el Señor murió por ti en la cruz del Calvario y está dispuesto a darte salvación, limpieza de todos tus pecados por medio de su sangre, si tan solo tú abres la puerta de tu vida hoy. Pero como sé que la mayoría son ya hijos, si hemos permitido que Jezabel entre a nuestros hogares, trastocando la autoridad correcta, si hemos permitido que en nuestras áreas de trabajo entre Jezabel trastocando la autoridad, o en nuestras iglesias locales, arrepintámonos. Si hemos permitido que doctrinas ecuménicas de alguna manera nos llamen la atención, cuidémonos. Cualquier clase de adulterio espiritual, qué delicado es no discernir cuando podemos caer en un adulterio espiritual con la clase de música cristiana que a veces permitimos, que no nos edifica, pero que creemos en nuestra propia manera de pensar que es correcto, con nuestras propias ideas, y no permitiendo que sea la palabra del Señor la que nos dirija. Si hemos permitido que nuestras vestiduras se manchen en estos tiempos, aunque ya experimentamos la cena del Señor y yo sé que tuvimos la oportunidad para pedir perdón y arrepentirnos, este momento es un momento muy especial. Así que no te salgas y vamos a orar. Padre, oh, cuán necesitados estamos, Señor, de ti. De reconocer que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Que cada uno de los oyentes tenga oídos para oír. Y que tu palabra, Señor, que nos ha confrontado, tu palabra, Señor, que nos sostiene, que nos fortalece. Sabemos que en la debilidad el enemigo ataca. Sabemos que en la enfermedad el enemigo ataca.
y que hay fuertes movimientos espirituales en nuestra contra, cuando eso sucede, te pedimos que tú tengas misericordia y que nos ayudes a arrepentirnos en aquello que el Espíritu Santo nos ha hablado hoy nuevamente. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de aquellas cosas que están a punto de morir y que han sido descuidadas. Que nos ayude, Señor, a discernir, que nuestros oídos estén abiertos este día para oír de ti el mensaje personal, puntual, directo, punzante, que tú quieres llevar a cada uno de nosotros. Y que podamos recordar que mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de volvernos a ti. Si nuestras vestiduras se han manchado, Señor, hoy límpialas. Que tu sangre preciosa, conforme a tu palabra, Señor, limpie todos nuestros pecados. Y que nuestras vestiduras vuelvan a estar blancas. Y cada vez que tenemos testimonio, siendo sensibles a tu voz, teniendo oídos para oír, podamos ir a ti. Yo te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo llegues tú, Señor, porque tú eres el que convence de pecado por medio de tu Espíritu Santo. Eres tú el que levanta, eres tú el que despierta. Eres tú, Señor, el que liberas. Eres tú el que fortaleces. Por eso, Señor, tú que eres omnisciente, tú que eres, Señor, omnipresente, llega, Señor, de una manera directa sobre cada uno de los que todavía están aquí y están escuchando esta oración. Ministra, Señor. Fortalece, habla nuestro corazón. Sabemos que por fuerte que sea la palabra, ese mensaje que le diste a la iglesia de Sardis, que tienes fama de que vives y estás muerto, cuando es dicho por ti, es un mensaje de amor, es un mensaje de exhortación, es un mensaje, Señor, que nos hace recapacitar, es un mensaje de gracia, que por gracia lo envías a tiempo. Ayúdanos a reconocer cómo estamos delante de ti. Tú que conoces también nuestras obras y que seguramente no las has encontrado perfectas, te pedimos que nos permitas ser de los vencedores, que nos des de tu gracia bendita para hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Esperamos vernos nuevamente este miércoles. Esté pendiente siempre de los tiempos de oración y esté pendiente también de cualquier comunicación que tengamos con usted. Que tenga muy buen provecho.